Hay noches en las que el aire huele a ceniza y a metal, noches en las que la lluvia no limpia la sangre del asfalto, sino que la mezcla con las lágrimas de quienes lo perdieron todo. Aquí, en el borde del abismo, donde la esperanza es solo un susurro, es donde encontramos las historias que deben ser contadas, no las que salen en las noticias, sino las que se graban en el alma, en las cicatrices que nadie ve. No estamos aquí para hablar de estadísticas, ni de protocolos fríos. Estamos aquí para hablar del espíritu humano, de esa fuerza inexplicable que se niega a rendirse, del coraje que se enciende cuando todas las demás luces se apagan, de la justicia que no se escribe en los juzgados, sino en el corazón de un hombre que decide hacer lo correcto, aunque nadie esté mirando, aunque el costo sea todo. Hablamos de la fe, no la fe que grita en los templos, sino la fe silenciosa que sostiene la mano de un extraño en la oscuridad. La fe de un paramédico que, después de 12 horas de turno, vuelve a subir a la ambulancia porque alguien más lo necesita. La fe de una madre que espera junto a la línea de emergencia, creyendo que su familia volverá a casa, rezando por un milagro que aún no tiene nombre. Estas son las historias de los guardianes, los que corren hacia el fuego, no huyen de él, los que ven lo peor de la humanidad y aún así eligen creer en lo mejor. Llevan el peso del mundo sobre los hombros, pero lo hacen con un honor que ya no se enseña en las escuelas. Protegen la vida, no porque sea su trabajo, sino porque es su llamado, su propósito. Dime desde dónde estás mirando. El mundo es grande, y a veces puede sentirse frío y solitario, pero los corazones bondadosos, los corazones valientes, siempre, siempre se encuentran en la oscuridad. Somos una familia unida no por sangre, sino por las pruebas que hemos enfrentado y por la decisión de seguir adelante. Quédate hasta el final. Algunas historias merecen ser vistas hasta el final, especialmente aquellas en las que el coraje mantiene el corazón latiendo, incluso cuando la ciencia dice que ya debería haberse detenido. Lo que estás a punto de ver no es solo un relato, es un testimonio de que la luz, por muy tenue que sea, nunca se rinde. La sala de operaciones era un mundo blanco, estéril y frío. Las luces quirúrgicas caían como ojos despiadados sobre la mesa. Allí yacía un hombre sin nombre, un cuerpo cubierto de heridas, dependiendo enteramente de las manos del equipo que lo rodeaba. El aire estaba tenso, cortado solo por el beat rítmico de los monitores. Era un escenario de vida o muerte, un lugar que exigía respeto, un lugar donde cada segundo importa. El cirujano jefe, el doctor Armenta, era un hombre brillante, pero sus manos hábiles venían acompañadas de una arrogancia afilada. Mientras trazaba la línea para la primera incisión, su mirada se detuvo, se fijó en el brazo del paciente, en un tatuaje descolorido y tosco, una figura simple, casi infantil, grabada en la piel curtida. ¡Qué tatuaje tan ridículo!, rió Armenta, su voz resonando en el silencio, una risa que rompió la santidad de la sala. La residente más joven bajó la mirada, incómoda. La anestesista frunció el ceño detrás de su mascarilla. La burla se quedó suspendida en el aire, pesada y fuera de lugar. No era solo una broma, era una falta de honor. Se estaban burlando de un hombre que no podía defenderse, un hombre que luchaba por su vida bajo sus propias manos. El cinismo del cirujano había envenenado el ambiente. Vemos esto todos los días. Vemos el juicio fácil, pero aquí, en este canal, buscamos algo más profundo. Buscamos la verdad que se esconde detrás de las apariencias. Si las historias de justicia, honor y la valentía silenciosa aún te llegan al corazón, suscríbete y únete a nosotros. No estás solo en esta búsqueda, somos los guardianes de la vida. Un quirófano no es solo un taller para reparar cuerpos, es una frontera, es el último bastión entre la esperanza y la nada. Aquí, la ciencia y la fe libran una batalla silenciosa. Cada paciente que llega, anónimo o no, trae consigo una historia, trae el peso de una familia que espera afuera, rezando por un milagro, por una segunda oportunidad.
Y eso exige reverencia. Pero Armenta había visto demasiado. Había visto a criminales y a santos morir en la misma mesa. Para él, el cuerpo era solo carne y hueso, un mecanismo roto. Había perdido la capacidad de ver el alma detrás de las cicatrices. El tatuaje era solo una imperfección más en un trabajo que debía terminar. Su comentario no fue malicioso, fue peor, fue indiferente. Nadie en esa sala, ni siquiera el arrogante cirujano, esperaba que aquella burla fuera el inicio de algo. Nadie sabía que ese comentario, dicho en voz alta, sería la chispa que encendería una cadena de revelaciones, un eco que cambiaría la perspectiva de todos los presentes, porque ese tatuaje ridículo no era una broma, era un testamento. El paciente seguía inmóvil, ajeno al juicio, su vida pendía de un hilo, de las máquinas que respiraban por él. Su dignidad, sin embargo, estaba siendo pisoteada. Es fácil juzgar al que está caído, al que no tiene voz. Es fácil reírse de las marcas que no entendemos, pero el verdadero coraje se mide en cómo tratamos a los indefensos, en el respeto que mostramos cuando nadie nos obliga a hacerlo. El trabajo del cirujano requiere precisión, no compasión, dirían algunos. Pero se equivocan. Cuando operas, no solo sostienes un bisturí, sostienes una vida. Sostienes los sueños de ese hombre, los miedos de su familia, sostienes el honor de tu profesión. Armenta, en su soberbia, había olvidado ese peso moral. Estaba operando el cuerpo, pero ignorando al hombre. La residente, aunque nueva, sintió un escalofrío. Miró el tatuaje. No era ridículo, era deliberado, incluso descolorido. Tenía una intención que no lograba descifrar. Había algo en la forma en que estaba puesto, algo en su simplicidad, que hablaba de necesidad, no de estética. Era la marca de alguien que vivió rápido, que vivió al límite de la resistencia humana. La risa del cirujano se apagó, pero el silencio que dejó era peor. Era un silencio acusador. El equipo continuó su trabajo, pero el ritmo había cambiado. La confianza se había fracturado. El hombre en la mesa merecía justicia, incluso en su inconsciencia. Merecía que lucharan por él con todo el respeto posible, no que se burlaran de las marcas de su pasado. Armenta tomó el bisturí para comenzar, ajeno a la tormenta que se avecinaba. Estaba a punto de cortar la piel, pero lo que realmente estaba a punto de abrirse era un secreto guardado bajo capas de cinismo y dolor, porque a veces, las cicatrices más profundas no están en la piel, sino en las historias que nos negamos a ver. Y esa historia estaba a punto de exigir ser escuchada. Él no llegó con una familia llorando en la sala de espera, no llegó con documentos ni un seguro médico en la cartera. Lo trajeron dos paramédicos que parecían haber visto un fantasma, sus rostros pálidos, sus uniformes empapados por la tormenta. Lo dejaron en la sala de trauma y reportaron lo básico: múltiples traumas, origen desconocido, encontrado en el límite del condado. Luego se fueron, de vuelta a la noche que no perdona. Era un lienzo de dolor, un hombre sin nombre. Sus únicas posesiones eran la ropa rasgada que le cortaron y las historias grabadas a fuego en su piel. Cicatrices. No solo las heridas frescas que lo trajeron aquí, sino las viejas. Marcas de cuchillos, quemaduras y metralla antigua que el metal aún recordaba. Este hombre había vivido una vida en el filo de la navaja, y luego estaba el tatuaje que el doctor Armenta había ridiculizado. No estaba hecho en un estudio limpio con tinta brillante, parecía grabado a la fuerza, con prisa, como un símbolo que debía ser permanente, no bonito, como si hubiera sido marcado en medio de la urgencia, en un lugar donde no había tiempo para el arte, solo para la supervivencia y la identidad. Su cuerpo era un mapa de batallas que nunca veríamos en las noticias. Cada marca contaba una historia de coraje extremo o de dolor profundo. Hablaba de un honor forjado en lugares que preferimos ignorar. Hablaba de una resistencia que la mayoría de nosotros nunca tendría que probar. Y sin embargo, yacía anónimo bajo las luces frías,
reducido a un conjunto de heridas que debían ser reparadas, juzgado por la única marca que eligió llevar. Los paramédicos que lo trajeron no dijeron mucho más, pero sus ojos lo decían todo. Habían visto el lugar donde lo encontraron. No era una escena de crimen común, ni un accidente de tráfico. Era algo más, algo que los había silenciado, algo que les hizo tratar a ese desconocido con un respeto casi temeroso. Mientras el equipo de trauma lo estabilizaba, la residente, la doctora Ríos, notó algo más. Bajo la suciedad y la sangre, sus manos estaban cuidadas. No eran las manos de un vagabundo. Eran fuertes, callosas, pero limpias. Eran las manos de un soldado, de un operador, de alguien que entendía la disciplina y el sacrificio. La ausencia de identidad es aterradora en un hospital. Un John Doe es una hoja en blanco, un fantasma. Pero este hombre no era un fantasma, era una presencia, incluso inconsciente. Su silencio llenaba la habitación. Era el silencio de quien ha guardado secretos, de quien ha caminado por valles de sombra y ha regresado solo. El protocolo exige que se le trate como a cualquier otro, y lo hicieron. Le dieron sangre, le intubaron, prepararon el quirófano, pero el protocolo no puede medir el peso del alma. No puede medir la justicia que se le debe a un hombre cuyas cicatrices sugieren que ha pagado un precio por una familia que no estaba allí, por un país que ni siquiera sabía su nombre. No importaba quién era, merecía la oportunidad de luchar. Ese es el primer juramento, el honor de la medicina. Pero mientras lo preparaban, la pregunta flotaba en el aire. ¿Quién era este hombre? ¿Cómo había sobrevivido a lo que sea que le hubiera pasado? ¿Y por qué su única identificación era un símbolo que un cirujano consideraba ridículo? Las heridas que traía eran brutales, fracturas compuestas, hemorragia interna masiva, lesiones que sugerían una caída desde una gran altura, o quizás una explosión que lo arrojó contra algo sólido, heridas que habrían matado a la mayoría de los hombres al instante, pero él seguía allí, su corazón seguía latiendo, débil, pero latiendo. El equipo lo trasladó al quirófano de Armenta, el mismo lugar donde la arrogancia se había encontrado con el misterio. Llegó sin nombre, solo con cicatrices. Llegó como un rompecabezas que nadie había pedido resolver. Un hombre que había vivido entre las sombras y que ahora era expuesto bajo la luz más brillante, dependiendo de aquellos que no sabían nada de él. Y así, la puerta del quirófano se cerró. El destino de este hombre anónimo ahora descansaba en las manos del cirujano que se había burlado de su única insignia. Pero el universo tiene una forma de equilibrar las cosas. A veces, la verdad no necesita que la defiendan, solo necesita tiempo para ser revelada, y el tiempo de este secreto estaba llegando. Las puertas del quirófano se abrieron con un siseo suave. No era una enfermera, ni otro cirujano, era el doctor Morales, el director del hospital. Un hombre que rara vez bajaba a las salas de operaciones a menos que fuera un asunto de extrema gravedad. Era un administrador, un hombre de números y política, pero antes de eso, había sido médico militar. No dijo nada, sus ojos grises barrieron la sala. Vio al doctor Armenta, visiblemente irritado por la interrupción. Vio a la residente, la doctora Ríos, que mantenía la cabeza gacha. Vio los monitores, evaluando los signos vitales con una mirada experta. Luego, su mirada se posó en el paciente, en el cuerpo cubierto de heridas, y finalmente, en el tatuaje. El doctor Armenta estaba a punto de protestar por la intrusión. La esterilidad del campo estaba siendo comprometida, pero algo en el rostro de Morales lo detuvo. El director no miraba el tatuaje con desdén, lo miraba con una mezcla de reconocimiento y dolor. Fue un cambio sutil, un endurecimiento de la mandíbula, un destello en sus ojos que nadie allí había visto antes. El aire en la sala se volvió denso. El personal, que antes solo sentía la tensión de la arrogancia de Armenta, ahora sentía algo más pesado, la autoridad silenciosa. Morales no necesitaba levantar la voz.
Su silencio era un mandato. Se acercó lentamente a la mesa, sus zapatos caros haciendo un sonido casi imperceptible en el suelo. Se quedó mirando la marca en el brazo del paciente. Armenta, impaciente, finalmente rompió el silencio. Director, estamos en medio de una cirugía crítica, si no le importa. Morales levantó una mano, sin mirarlo. Sus ojos seguían fijos en el tatuaje. Continúe, doctor Armenta, dijo Morales, su voz baja, casi un susurro, pero hágalo con extremo cuidado. Este hombre no es cualquiera. El equipo entero percibió la advertencia. No era una sugerencia médica, era una orden moral. El director no estaba preocupado por el procedimiento, estaba preocupado por el hombre. La residente, Ríos, sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué sabía el director que ellos ignoraban? ¿Qué significaba esa marca tosca? Morales recorrió las otras cicatrices con la mirada, las antiguas, las que contaban la historia que Armenta había ignorado. Su rostro se endureció aún más. Era como si estuviera leyendo un archivo clasificado. Entendió la trayectoria de los fragmentos de metal alojados. Entendió el tipo de combate que producía esas heridas. Y entendió el sacrificio que implicaban. De repente, el quirófano ya no era solo de Armenta. Pertenecía a la gravedad que Morales había traído consigo. El director había traído el peso del mundo exterior. Un mundo de sombras, honor y deber que no entraba en los libros de medicina. Un mundo donde el coraje se paga con sangre, y donde la familia es la unidad por la que luchas, incluso si nunca vuelves a verla. Armenta sintió el desafío a su autoridad, pero también sintió el peso inexplicable del respeto en la voz de Morales. Continuó la cirugía, pero su arrogancia se había resquebrajado. Sus manos, antes tan seguras y rápidas, ahora se movían con una deliberación diferente, como si temiera cometer un error que antes no le habría importado. Estaba operando bajo la mirada de un juez silencioso. El director se quedó allí, inmóvil como una estatua, un guardián en la puerta de la vida y la muerte. No iba a irse, no hasta que estuviera seguro. Su presencia era un recordatorio constante de que ese cuerpo en la mesa no era un John Doe cualquiera, era alguien por quien el director del hospital había detenido todo para estar presente. El bip de las máquinas parecía ahora más solemne. Cada movimiento del equipo era observado. La burla inicial de Armenta ahora colgaba en la sala como una blasfemia en un lugar sagrado. Todos entendieron que habían juzgado mal. Habían juzgado sin saber. Y el silencio del director era el testimonio de su error. La atmósfera había cambiado permanentemente. Ya no era una reparación de rutina en un desconocido. Se había convertido en una misión para salvar a alguien que, según la mirada del doctor Morales, ya había hecho más por ellos de lo que jamás sabrían. El honor había entrado en la sala. El doctor Armenta miró el tatuaje de nuevo. Ya no era ridículo. Ahora era un insulto a su inteligencia, un enigma que no podía resolver, y que el director Morales había usado para socavar su autoridad en su propio quirófano. Pero no era una broma. Él lo entendía ahora. Lo que había tomado por un dibujo mal hecho era, en realidad, un código, no un código secreto que abre puertas, sino un código de pertenencia, marcas que no se enseñan en academias militares convencionales, símbolos que no se comparten en redes sociales ni se presumen en bares, son sellos grabados en la piel por necesidad, comunicados en silencio entre hombres que han estado en lugares que no aparecen en los mapas, un lenguaje propio para los que caminan en las sombras. Solo unos pocos en el mundo saben reconocerlos, y daba la casualidad que uno de esos hombres estaba en esa sala, el director Morales. Él había visto esa marca antes, en el polvo de desiertos olvidados y en la humedad de selvas donde las leyes de la civilización no significaban nada. Era la insignia no oficial de una unidad fantasma, hombres enviados donde nadie más se atrevía a ir. ¿Has visto alguna vez un símbolo que solo unos pocos entienden? Una marca silenciosa de honor, llevada sin orgullo,
pero con peso, un vínculo que une a las almas que han visto lo mismo. Cuéntamelo en los comentarios, porque estas marcas son la verdadera historia de la justicia que se ejerce lejos de las cámaras, la que protege a la familia humana sin pedir nada a cambio. Este tatuaje no celebraba la vida, marcaba la supervivencia, era un testamento de lealtad. Significaba que este hombre pertenecía a una hermandad cuyos miembros confiaban sus vidas los unos a los otros de una manera que un civil jamás podría comprender. No era arte, era un contrato firmado con dolor, prometiendo nunca rendirse, nunca abandonar al compañero. El coraje que se necesita para llevar una marca así no es el coraje de la batalla del momento, es el coraje de vivir sabiendo lo que cuesta mantener el mundo seguro, sabiendo que tu nombre nunca será recordado, que tus sacrificios serán enterrados contigo. Es el honor de ser invisible. La residente, la doctora Ríos, lo miraba fijamente mientras asistía. Empezaba a entender. El tatuaje no era para mostrarlo al mundo, era para recordárselo a sí mismo, un ancla moral en medio del caos absoluto, un recordatorio de por qué luchaba, incluso cuando estaba solo, herido y sin nombre. El doctor Morales no apartaba la vista del paciente. Cada bip del monitor era, para él, el eco de un soldado. Sabía lo que significaba ese tatuaje. Este hombre había aceptado misiones con una probabilidad de supervivencia casi nula, misiones donde el objetivo no era volver, sino asegurar que alguien más pudiera vivir en paz. Armenta sintió un escalofrío, su arrogancia se estaba disolviendo, dando paso a una incómoda sensación de humildad forzada. Se había burlado del símbolo de una vida de sacrificio que él, con todo su éxito y su salario de 6 cifras, jamás podría igualar en términos de valor real. Su mundo de ciencia exacta se sentía pequeño. El tatuaje era un mapa del alma de ese hombre. Decía, he estado en el infierno. Decía, he visto caer a mis hermanos. Decían, sigo aquí, no porque fuera mejor, sino porque alguien tenía que volver para contar la historia, aunque solo fuera a sí mismo, en silencio. Era la firma de un fantasma. La sala de operaciones se había vuelto más silenciosa. El único sonido era el de los instrumentos metálicos tocando suavemente las bandejas y la respiración de las máquinas. Ya nadie pensaba en el comentario de Armenta. Ahora solo pensaban en el significado de la marca que habían juzgado tan erróneamente. El respeto había llegado. Tarde, pero había llegado. Lo que parecía un error de juventud, una mala decisión estética, era la elección más deliberada que un hombre podía hacer. Era la aceptación de un destino de servicio silencioso, de dolor constante y de una fe inquebrantable en un bien mayor. El tatuaje no era ridículo, era sagrado. A cada inciso que el doctor Armenta profundizaba, el misterio de ese hombre crecía. Las heridas internas revelaban un daño que no tenía sentido dentro de las narrativas habituales de la sala de emergencias. No eran las lesiones limpias de un accidente de coche, ni el daño caótico de un tiroteo callejero. Eran diferentes fragmentos de metal alojados cerca de la columna vertebral, pero no eran balas comunes. Eran pequeños, irregulares, metralla de un tipo de explosivo diseñado no para incapacitar, sino para penetrar armaduras ligeras. Heridas diseñadas para ser letales en entornos específicos, heridas que no se ven en guerras convencionales, porque las guerras que este hombre libraba no eran convencionales. El doctor Armenta levantó la vista hacia el doctor Morales. Sus ojos, por encima de la máscara, hacían la pregunta que no se atrevía a decir. Morales asintió levemente, confirmando el miedo. Sí, eran heridas de operaciones silenciosas, incursiones en lugares donde ningún protocolo médico alcanza, donde no hay helicópteros de evacuación esperando, donde si caes, caes solo. La doctora Ríos, la joven residente, observaba en silencio absoluto. Su mente rápida conectaba los puntos. El tatuaje que era un código,
las cicatrices antiguas, y ahora estas heridas internas que hablaban de combate cercano. Empezó a comprender que no estaban operando a un soldado, estaban operando a un sobreviviente improbable. Un hombre que era la definición misma de coraje. Estaban tocando la evidencia física del sacrificio. Cada órgano dañado era un testimonio del precio que este hombre había pagado por la justicia. Una justicia que opera en las sombras para que nosotros podamos vivir nuestras vidas bajo el sol, ignorantes de los demonios que se mantienen a raya. Su cuerpo era el escudo. Había fibrosis alrededor de heridas antiguas, cerca del vaso, cicatrices internas que probaban que esta no era su primera vez. Su cuerpo había sido puesto a prueba hasta el límite, reparado en el campo, o quizás ni siquiera eso, simplemente había seguido adelante, ignorando el dolor, impulsado por un sentido del honor que la medicina apenas podía empezar a comprender. La sala olía a sangre y antiséptico, pero ahora también olía a reverencia. El equipo trabajaba con una sincronía renovada. Ya no estaban salvando a un John Doe, estaban intentando reconstruir a un guerrero. Alguien que había luchado por la idea de familia en el sentido más amplio, la familia humana. Armenta encontró otra complicación, una fractura antigua en una costilla que se había soldado mal y que ahora, con el nuevo trauma, amenazaba con perforar un pulmón, una herida que este hombre debió llevar consigo mientras seguía operando, mientras seguía luchando. ¿Qué clase de voluntad se necesita para ignorar un hueso roto y seguir protegiendo a los demás? La fe de este hombre no estaba en un Dios distante, estaba en su misión, en sus hermanos de armas, y en la creencia de que lo que hacía importaba. Yacía en la mesa, vulnerable, pero su vida entera había sido un acto de resistencia. Ahora, su última línea de defensa era este equipo quirúrgico, liderado por un hombre que se había burlado de su insignia. La ironía era palpable. El cirujano cínico ahora sostenía en sus manos la vida de un hombre que representaba todo lo contrario al cinismo, la creencia pura en el deber. El silencio en la sala era absoluto, roto solo por las órdenes cortas de Armenta pidiendo instrumentos, pinzas, succión, más gasa. La doctora Ríos sintió que sus manos temblaban ligeramente. Esto era más que medicina, esto era tocar la historia viva. Se dio cuenta de que este paciente era la razón por la que ella había querido ser médico en primer lugar, no por la ciencia, sino para ayudar a aquellos que se sacrifican de maneras que nunca entendemos. Mientras trabajaban contra el reloj para detener la hemorragia, una verdad incómoda se asentó en la sala. No estaban simplemente salvando una vida, estaban intentando honrar una deuda. Una deuda que el mundo civilizado tenía con hombres como este, hombres que peleaban en las sombras para que el resto de nosotros nunca tuviéramos que hacerlo. El doctor Armenta estaba acostumbrado a ser el rey en su dominio, el quirófano era su escenario, y él era el único director. Pero la presencia de Morales, silenciosa y juzgadora, había minado su autoridad, había envenenado su concentración. Cada sutura que ponía era un acto de desafío. Su orgullo, herido por el reconocimiento de su error, empezó a buscar una forma de defenderse. Mientras trabajaba en una arteria difícil, la frustración se derramó. Estas heridas son un desastre, masculló Armenta, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Es un milagro que haya llegado vivo. Francamente, director, su presencia aquí no está ayudando a la concentración, a menos que quiera tomar el bisturí. Fue la última chispa de su arrogancia. Morales no se movió. Solo esperó a que Armenta levantara la vista. Cuando sus ojos se encontraron por encima de las máscaras, la voz del director salió, no alta, sino baja y cortante. Lo que está ayudando o no, doctor Armenta, no es la cuestión. Su voz tenía el filo del acero frío. La cuestión es el honor. Y usted lo ha olvidado. Las enfermeras se congelaron por un segundo. Creemos que el coraje solo se muestra en el campo de batalla, pero a veces se muestra en una habitación estéril, cuando alguien decide defender la dignidad de un hombre indefenso.
Si todavía crees que lo bueno merece ser protegido, si crees que el honor debe ser la base de cada acto, deja aquí una luz, un pequeño clic que diga que estás con nosotros, que entiendes el peso de esta lucha. Incluso el vib rítmico de las máquinas pareció dudar. La residente, Ríos, contuvo la respiración. Esto era más que una reprimenda laboral, era un juicio moral. Era el mundo de los protocolos fríos de Armenta chocando directamente contra el mundo de los códigos de Morales. Y en esa colisión, solo uno podía permanecer en pie, el cirujano contra el guardián. He salvado a cientos de hombres como este, replicó Armenta, intentando recuperar el control, su voz temblando de ira reprimida. Mi trabajo es la ciencia, la anatomía, no la filosofía. Morales dio un paso lento hacia la mesa de operaciones. Se detuvo al lado de Armenta, sin mirar al cirujano, sino al paciente que yacía entre ellos. Su voz era ahora un susurro que quemaba. Entonces está ciego, doctor, dijo Morales. Usted ve anatomía, yo veo el costo de su libertad. Usted ve un tatuaje ridículo, yo veo la insignia de un hombre que se ofreció voluntario para el infierno para que su familia, y la mía, pudieran dormir en paz esta noche. Cada palabra era una sentencia. La tensión estalló y luego se implosionó. No hubo gritos. No hubo drama de televisión. Fue algo peor, fue la verdad absoluta desarmando la soberbia. Armenta se quedó sin palabras. Todo su conocimiento técnico, todos sus años de éxito, se desmoronaron frente al peso del sacrificio que Morales acababa de poner sobre la mesa. Este hombre, continuó Morales, su voz ahora más suave, pero más pesada, luchó por un ideal de justicia que usted ni siquiera aplica en su propia sala. Él protegió el honor de otros con su vida. Lo mínimo que usted puede hacer es proteger la suya con su respeto. Armenta bajó la mirada. El cirujano regresó al cuerpo. Sus manos seguían siendo las de un maestro, pero su arrogancia había muerto. Fue derrotado, no por un superior jerárquico, sino por un hombre que le recordó lo que significaba ser humano. Continuó la operación en un silencio absoluto, un silencio ahora lleno de humildad forzada. La doctora Ríos observó la transformación. Vio a un líder Morales que no necesitaba amenazar, solo recordar la verdad. Vio a un técnico brillante Armenta aprender la lección más dura de su carrera, que la habilidad sin compasión es solo un mecanismo vacío. El equipo reanudó su trabajo. El ritmo volvió, pero era diferente, era más concentrado, más reverente. El doctor Armenta estaba salvando la vida del paciente, sí, pero el doctor Morales, en esos breves segundos, había salvado el alma de la habitación. Porque el respeto no es una opción, es el fundamento de la vida misma. El doctor Morales no rompió el silencio de nuevo durante un largo rato, simplemente observó, asegurándose de que la advertencia fuera comprendida. Vio las manos de Armenta, ahora desprovistas de arrogancia, trabajando para reparar un daño que él no entendía del todo. La doctora Ríos, percibiendo el cambio en la dinámica, por fin reunió el valor para preguntar con la voz baja: «Director, ¿quién es él?». Morales tardó un momento en responder. Su voz no era para toda la sala, sino para el equipo, baja, confidencial y cargada con el peso de la verdad. Lo que voy a decir no sale de esta sala, no porque sea un secreto de Estado, sino por respeto, por honra a un hombre que jamás podrá confirmarlo. Les estaba dando lo mínimo, solo lo que tenían derecho a saber. Nosotros vemos a los héroes en las películas, continuó Morales, con los ojos fijos en el paciente, los que reciben medallas, los que dan entrevistas. Ellos son importantes, nos dan esperanza, pero existen otros, hombres que operan tan profundamente en la oscuridad que, si sus nombres se dijeran en voz alta, el mundo que protegen se derrumbaría bajo el peso de lo que hicieron para mantenerlo a salvo. Hizo una pausa, dejando que la gravedad de sus palabras se asentara. Este hombre dirigió misiones a donde nadie más iría, misiones que los comités llamarían inviables, misiones que los políticos llamarían imposibles,
Misiones donde la orden no era vuelve con vida, sino cumple el objetivo, cueste lo que cueste. Lo enviaron a lugares que oficialmente no existen. La doctora Ríos miró el cuerpo sobre la mesa. Aquel hombre anónimo y destrozado había sido un líder de hombres, un líder en situaciones que apenas podía imaginar. El valor necesario para aceptar tales tareas, sabiendo que el fracaso significaba el olvido, era un nivel de deber más allá de toda comprensión. Morales continuó. Él comandó misiones de donde nadie regresó. La frase quedó suspendida en el aire, fría y absoluta, no porque sus hombres fueran incompetentes. Eran los mejores que el mundo había producido, pero porque nunca debieron haberse intentado. Eran actos de fe desesperada, sacrificios calculados para salvar a miles. Armenta se detuvo un instante, un instrumento a medio camino. Nadie, volvió, repitió con la voz cortada. Morales lo miró, sus ojos grises implacables. Nadie, excepto él, una vez, dos veces, varias veces, hasta que su cuerpo finalmente pasó factura, hasta que la suerte, o la providencia, por fin se agotó. Ahora las cicatrices tenían sentido, las heridas antiguas, los huesos mal curados, eran los recibos de sus viajes al infierno. No era un sobreviviente improbable, era un milagro. Un hombre que cargaba con los fantasmas de escuadrones enteros, un hombre que seguía regresando, trayendo consigo nada más que el peso de lo que había visto. Esta era una historia que jamás aparecería en los periódicos. Nunca sería una nota al pie en un libro de historia. Era una historia vivida en la carne, pagada en sangre, y destinada a ser olvidada por todos excepto unos pocos. Y ahora, por azar, por un juicio arrogante sobre un tatuaje, este equipo quirúrgico se había convertido en parte de ese círculo silencioso de conocimiento. No estaban simplemente salvando a un paciente, estaban salvando al único testigo, la caja negra viviente de operaciones clandestinas que mantenían intacto el andamiaje de la paz. El peso de esa responsabilidad estaba ahora en las manos de Armenta. La vida de este hombre no era solo una vida, era un archivo de sacrificio. El silencio que siguió fue distinto, ya no era más pesado, era profundo, era el silencio del respeto mutuo, de la comprensión compartida. La doctora Ríos sintió lágrimas, que no podía enjugar picarle detrás de la mascarilla. Estaba en presencia de una forma de honor que solo había leído en mitos antiguos. Armenta volvió al trabajo, sus manos no temblaban, pero estaban cargadas de un nuevo propósito. Ya no estaba simplemente reparando carne, estaba luchando por preservar un legado. Porque algunas historias no están escritas con tinta, sino con cicatrices, visibles solo para quienes tienen el valor de mirar más allá de la superficie. A partir de ese instante, la física de la sala cambió. El aire, antes cargado de tensión y cinismo, se volvió quieto, denso, casi reverente. Las luces quirúrgicas parecían menos despiadadas y más focos de atención, iluminando no solo un cuerpo herido, sino un altar de sacrificio. El sonido de los monitores ya no era un ruido de fondo, era el latido de un secreto que todos allí compartían. El sarcasmo se había evaporado como el agua en el desierto. La burla del doctor Armenta ahora parecía un eco de otra vida. Las enfermeras se movían con una gracia silenciosa, entregando instrumentos no solo con eficiencia, sino con un cuidado que rozaba la devoción. Sabían que sus manos estaban ayudando a sostener un pilar invisible del mundo que conocían. Incluso los movimientos del cirujano se volvieron más humildes. Las manos de Armenta, antes armas de arrogancia técnica, ahora eran herramientas de restauración. Había una delicadeza en su toque que no venía de la habilidad, sino del peso recién descubierto de su responsabilidad. Cada sutura era un acto de arrepentimiento. Cada pinza colocada era una oración silenciosa. Hay momentos que nos rompen el orgullo y nos recuerdan qué es la justicia. Este fue uno de esos. Si esta historia te conmueve, si sientes el peso del honor que este hombre cargaba en silencio, escribe honor en los comentarios.
Queremos saber que todavía hay almas que reconocen el valor cuando lo ven. Ya no operaban a un desconocido, operaban a alguien que el país jamás sabría que existió, pero a quien le debían todo. No era un paciente, era un guardián, un hombre cuya familia eran los millones de rostros que nunca conocería, pero por los que había sangrado. Un hombre que había elegido el coraje sobre la comodidad. Un quirófano es un lugar de ciencia, pero ese día, esa sala se convirtió en un lugar sagrado. Un lugar se vuelve sagrado no por las oraciones que se dicen, sino por el sacrificio que honra. Y en esa mesa yacía un hombre que era la encarnación del deber, del sacrificio y de la fe en una causa más grande que su propia vida. El doctor Morales no se movió, permaneció como el testigo silencioso de este cambio. Su presencia ya no era una acusación, era una garantía de que el honor de ese soldado finalmente estaba siendo respetado. Él era el puente entre el mundo de las sombras y el mundo de la luz estéril de esa sala. El equipo trabajó como uno solo, ya no había jerarquías de orgullo, solo un propósito compartido: salvar a este hombre, no para que volviera al campo de batalla, sino para darle el descanso que se había ganado, para honrar las vidas que había perdido en el camino, cuyos fantasmas, sentían, ahora llenaban esa habitación. La doctora Ríos miró de reojo el tatuaje una vez más. Ya no era ridículo, ya no era un código, era una medalla grabada en la carne porque las de Metal Noonan podrían contar la historia completa. Era la única tumba que tendrían sus compañeros caídos, su memoria y su piel. Armenta luchaba ahora con una nueva motivación. No luchaba contra la muerte por orgullo profesional, para mantener su récord de éxito intacto. Luchaba contra la muerte por justicia. Luchaba porque este hombre merecía vivir. Merecía un momento de paz lejos de la guerra que había definido toda su existencia. El silencio en la sala era absoluto. Un silencio que contenía el rugido de las explosiones en desiertos lejanos, el susurro de las órdenes finales, y el llanto silencioso de un líder que volvía solo. Todos en esa sala sintieron el peso de esas historias no contadas. Estaban en presencia de algo mucho más antiguo que la medicina, el espíritu humano indomable, porque, al final, la cirugía no es solo técnica, es un acto de fe. Es la creencia de que podemos reparar lo que se ha roto, no solo los cuerpos, sino a veces, con el respeto adecuado, incluso las fracturas invisibles del alma. Y esa fe era lo único que importaba ahora. El sangrado finalmente se estabilizó. Los tonos de alarma de los monitores se calmaron, volviendo a un ritmo constante, casi pacífico. El cuerpo en la mesa, aunque devastado, estaba ganando la batalla. El doctor Armenta había hecho su trabajo, con una precisión impecable. Había reparado el daño interno. La ciencia había prevalecido sobre el trauma, pero mientras anudaba el último punto de sutura, algo doloroso comenzó a asentarse en su conciencia. No era el alivio habitual del deber cumplido, era una vergüenza fría y pesada. Miró el tatuaje que ahora descansaba pacíficamente en el brazo del paciente estabilizado. El tatuaje que había llamado ridículo, ahora entendía lo que era. Era la firma silenciosa de un hombre que había arriesgado voluntariamente su propia vida, no una, sino innumerables veces, por personas como él, por personas que nunca sabrían su nombre, que nunca le agradecerían, y que, como él, incluso se burlarían de sus cicatrices. Se dio cuenta de la profunda injusticia de su juicio. Él, un cirujano respetado, un hombre de ciencia, había usado su posición de poder para menospreciar a un hombre indefenso, un hombre que, en términos de coraje y sacrificio, era un gigante al lado del cual él apenas proyectaba sombra. Su orgullo profesional se sintió pequeño y sucio. El honor no es solo para los soldados en el campo, es para el médico en el quirófano, es para el civil en su vida diaria, es la elección de tratar a cada alma, consciente o inconsciente, conocida o anónima, con la dignidad fundamental que merece, y él había fallado en esa prueba básica. Mientras la enfermera limpiaba la sangre restante,
Armenta observó las otras cicatrices, las antiguas. Ahora las veía con los ojos de Morales. Vio las noches frías, el miedo, la soledad. Vio la fe de un hombre que se negaba a romperse, incluso cuando su cuerpo era destrozado pieza por pieza. Sintió el peso de la familia que este hombre defendía. Esta vergüenza era más dolorosa que cualquier reprimenda pública que Morales pudiera haberle dado, porque ésta venía de adentro. Era el reconocimiento de su propia pequeñez moral. Había vivido en una burbuja de éxito y cinismo, creyendo que su habilidad técnica lo ponía por encima del desordenado mundo de las emociones humanas. Estaba equivocado. La medicina no era solo ciencia, era humanidad, y este paciente, este fantasma de las sombras, se lo había enseñado sin decir una sola palabra, simplemente existiendo, simplemente sobreviviendo. Su mera presencia había sido un espejo que reflejaba la arrogancia de Armenta. Morales observó al cirujano, vio el cambio en su postura, la caída de sus hombros. No sintió triunfo, sintió la melancolía del respeto ganado. Sabía que Armenta nunca volvería a ser el mismo cirujano. La lección había sido aprendida, no a través de un memorando administrativo, sino a través de un encuentro con la verdadera grandeza. El paciente era un testamento viviente de que el coraje más grande no busca aplausos. El coraje más grande simplemente persevera. Persevera a través del dolor, a través de la pérdida, a través del juicio ignorante de aquellos que viven cómodamente gracias a esos mismos sacrificios. El tatuaje era un recordatorio de esa perseverancia. Armenta se quitó los guantes manchados de sangre. Sus manos estaban firmes, pero su espíritu estaba temblando. Había salvado la vida del hombre. Sí, pero sentía que, de alguna manera, el hombre en la mesa había hecho algo más grande por él. Le había recordado lo que significaba servir a algo más grande que el propio ego. Y en ese quirófano ahora silencioso, el cirujano arrogante finalmente entendió el honor, no como un concepto abstracto, sino como una deuda que acababa de empezar a comprender cómo pagar. Comenzaba con el respeto, comenzaba por nunca más juzgar las cicatrices que no había ganado. El frenesí se había calmado. El paciente, ya estabilizado, era un campo de batalla donde la paz había sido negociada a la fuerza. El equipo de enfermería se movía con una eficiencia silenciosa, desconectando tubos y preparando la camilla para el traslado. El doctor Armenta estaba de pie, inmóvil, sintiendo el peso no solo de las horas de cirugía, sino de la revelación que había ocurrido allí. Se quitó los guantes y la bata quirúrgica, sintiendo un cansancio que iba más allá de los músculos. Era un cansancio moral. Miró al doctor Morales, que no se había movido de su puesto de observación junto a la puerta. El director parecía un guardián antiguo, vigilando la partida de un alma preciosa. El cirujano sintió la necesidad de decir algo. «Director», comenzó Armenta, con la voz ronca por la mascarilla y por la emoción. «Yo, sobre lo que dije antes, sobre el tatuaje, no sabía cómo expresar la profundidad de su error. No había sido solo un comentario, había sido una falla de carácter, una falta de honor que ahora le ardía por dentro. Había profanado un lugar sagrado con su ignorancia y su cinismo». El doctor Morales levantó lentamente la mano, pidiendo silencio, no en reproche, sino con autoridad. La camilla con el paciente empezó a moverse, pasando entre los dos hombres. Morales dio un paso al frente, como para rendir respeto, con los ojos fijos en el rostro inconsciente del guerrero. Observó al hombre por el que habían luchado tanto. Había una profunda tristeza en la mirada del director, una tristeza que provenía del saber el costo real de la paz que Armenta daba por garantizada, saber lo que aquel hombre había sacrificado, las partes de su alma que había perdido en esos lugares oscuros de donde había regresado, la familia que quizá nunca volvería a ver. Cuando la camilla cruzó la puerta, Morales se acercó lentamente a Armenta. No miró al cirujano,
Sus ojos siguieron al paciente por el pasillo, y entonces murmuró la frase que finalmente derrumbaría cualquier rastro de arrogancia. «Usted escuchó lo que dije antes, doctor», dijo Morales, casi en un susurro, «pero no creo que lo haya entendido». Armenta frunció el ceño. «¿Entendido qué?». Dijo que él, que regresó de misiones de las que nadie más volvió, que fue el único superviviente. La sala parecía contener el aliento, esperando la respuesta que estaba por llegar. Morales finalmente giró la cabeza. Sus ojos grises se encontraron con los de Armenta. No contenían ira, solo un peso infinito. «No, doctor», corrigió con suavidad, «yo no dije de las que nadie sobrevivió, yo dije, él lideró misiones que nadie sobrevivió». La diferencia era sutil, y lo cambiaba todo. Armenta sintió la sangre helarse. No misiones de las que había sobrevivido, misiones que nadie sobrevivió. La gramática era una sentencia, eran misiones suicidas. Misiones sin expectativa de regreso, misiones diseñadas para que todos murieran, incluido el líder. Y aún así, él estaba allí, respirando, vivo, en esa camilla. En ese instante, el cirujano lo entendió. No era solo un soldado de élite, era una anomalía, un milagro ambulante, un hombre que había derrotado la propia definición de lo imposible, no una, sino varias veces. El tatuaje ridículo era la marca del hombre que aceptó misiones que eran funerales anunciados. Y el doctor Armenta lo había juzgado a un guerrero que caminaba entre los muertos, usando la lente estrecha y patética de su propia y cómoda ignorancia. El peso de esa verdad era más pesado que la muerte. La luz se apaga, el sonido del monitor cardíaco desaparece, sustituido por la sirena distante de la ciudad. La guerra allá afuera continúa, y los guardianes silenciosos siguen vigilando. Pero algo cambió esta noche. Un hombre arrogante aprendió lo que es el respeto. Cuando todos dicen que todo ha terminado, cuando la lógica dice que no hay esperanza, cuando el mundo te da la espalda y te llama ridículo, ¿aún así lo intentarás? ¿Te levantarás y lucharás por un suspiro más, por aquellos que no pueden luchar por sí mismos? Esa es la pregunta que define a un guardián, porque salvar una vida es un acto de ciencia, pero honrar una vida es un acto de fe. Esta noche, un cirujano aprendió a hacer ambas cosas. Aprendió que las cicatrices más feas muchas veces esconden las historias más honorables, y que el verdadero juicio no está en nuestros ojos, sino en nuestra capacidad de ver el valor en el otro. Si crees que este mundo aún pertenece a los valientes, a quienes luchan en las sombras y en los hospitales, a quienes llevan sus medallas en el alma y no en el pecho, si crees que el bien todavía merece ser defendido, suscríbete y recorre este camino con nosotros. Somos una familia. Somos los guardianes. La luz avanza lentamente a través de los lugares rotos. Siempre encuentra las grietas por donde entrar, y siempre encuentra el camino, y cuando lo hace, todas las sombras tiemblan. Mantén la fe, guardián, donde quiera que estés. Mantén la fe.